Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión que preparamos para ustedes en materia de Deep Tech o tecnología profunda y las startups que se especializan o que se dedican a este nicho. Tenemos un panel que en lo personal me llena de honra que nos hayan aceptado la invitación. El buen Daniel Uribe, Mike Simmons y Amaya Baliño. Ahora los paso a presentar para leerles un poco de sus credenciales y pues que sepan la calidad de ponentes que logramos armar para esta mesa de discusión y personalmente de un tema que me parece súper interesante. Y pues nada, bienvenidos. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente la vamos a transmitir vía YouTube. Vamos a tener en general una estructura del tono siguiente. Vamos primero a dar una breve introducción a qué es la tecnología profunda, qué es Deep Tech, cuáles son las startups que hacen este tipo que usan este tipo de tecnología, cuáles son sus características, y después abrimos a una suerte de mesa de discusión donde haremos unas rondas de preguntas a nuestros panelistas, a cada uno desde sus trincheras, pero pues en interés del tiempo vamos arrancando. Vayan preparando por favor sus preguntas, cualquier comentario que tengan, hagamos esto más una conversación, más que un panel unilateral, y pues nada, bienvenidos. Daniel, Mike y Amaya, bienvenidos por favor. Un gusto tenerlos acá. Pues Muchísimas listo. gracias, Isaac. Gracias a ti, Daniel. Pues déjenme les platico un poquito, darles un poquito de contexto por qué estamos acá, darles un poco de contexto de qué es Deep Tech. En términos sencillos, no debemos ir más allá. Deep Tech, también conocido como Hard Tech, es un concepto que se usa para referirnos a startups que fusionan tecnología con investigación. Por lo general, este tipo de startups no se enfocan en el usuario final, aunque la definición tradicional del concepto depende del tipo de soluciones que facilitan. Estas soluciones, por lo general, están basadas en descubrimientos sustancialmente científicos o en fuertes innovaciones tecnológicas. Al final, a través de este tipo de soluciones, este tipo de startups busca hacer del mundo un mejor lugar para vivir, básicamente. Como muchos de otros conceptos tecnológicos, el fenómeno Deep Tech nace en los departamentos de defensa, como lo es Raytheon Technologies o Lockheed Martin. Pero después, este tipo de tecnologías se filtran poco a poco al ecosistema comercial a través del mundo del venture capital. De acuerdo con consultoras como Hello Tomorrow, que es una consultora especializada en startups de tecnología profunda o Deep Tech, el nicho de este tipo de startups se centra en sectores como la inteligencia artificial, materiales avanzados, biotecnología, blockchain, robótica o computación cuántica, entre otros conceptos. Este tipo de tecnologías y este tipo de startups se diferencian del sector llamado shallow tech o tecnología superficial, que suele centrarse en simples, entre comillas, en simples aplicaciones móviles, empresas de comercio electrónico o de e-commerce, o simples innovaciones de modelos de negocio. Es por esto que este tipo de startups suelen tener una característica bien particular, que es crear una propiedad intelectual muy valiosa, que por lo general es muy difícil de reproducir y que se materializa a través de patentes, modelos de utilidad, secretos industriales que son muy valiosos por el nicho específico que atacan. En el mundo de los negocios, se dice que este tipo de startups tiene tres grandes características. En primer lugar, un gran potencial de impacto. En segundo lugar, un largo camino para alcanzar la madurez. Y en tercer lugar, fuertes necesidades de capital. Sin más de preámbulo, porque no le quiero robar tiempo, la verdad es que a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, me gustaría presentarlos. Daniel, bienvenido. Déjame leer acá un poquito de tus credenciales para que la gente, los que no te conozcan, se familiaricen más con tu experiencia. Daniel es cofundador y CEO de Genobank, una wallet descentralizada que permite a sus usuarios controlar su información genómica a través de blockchain y bio-NFTs. Daniel cuenta con estudios en la Escuela de Negocios de Stanford, Singularity University y el IPADE, entre otras. En el ámbito profesional, Daniel ha actuado como consejero de empresas de tecnología de la información y ha fundado y cofundado otros proyectos relacionados con inclusión financiera y ciberseguridad. Pasamos con Mike. Gracias, Daniel. Pasamos con Mike Simmons, que Mike nos acompaña desde Argentina. Mike es Startup Scouter de Flambeau Capital Partners para México, Colombia y Perú.
Flambeau es una firma Venture Capital con sede en Buenos Aires que busca potenciar startups tecnológicas y disruptivas que buscan escalabilidad. En función de su posición, Mike y el equipo de Flambeau revisan más de 400 startups latinoamericanas por cuatrimestre. Antes de su incorporación a Flambeau, Mike fue asociado en DLA Piper, obteniendo su diploma de abogado con mención honorífica de la Universidad Torcuato Di Tella, de donde también obtuvo una diplomatura en Derecho, Tecnología y Empresas. Por último, pero no por ello menos importante, Amaya Baliño, que Amaya es una abogada especialista en startups y venture capital, con experiencia tanto en España como en México. Amaya es graduada en Derecho por la Universidad del País Vasco, de donde también obtuvo un máster en Derecho Corporativo y un MBA especializado en Innovación e Internacionalización. Amaya es también egresada de la certificación emitida por Blockchain Academy México. Actualmente, Amaya es Head of Legal en Angel Ventures, Legal Advisor para Tali Legal y profesora en Economía Digital para la Universidad Anáhuac. Pues bienvenidos. Ahora sí, Daniel, Mike, Amaya, muchas gracias por tomarnos la invitación. Los dejo acá saludar para que la gente se vaya poniendo cómoda. Muchas gracias, Jack. Pues primero las damas, me parece. No, pues muchas gracias a todos. Gracias por este espacio. Y eso, enormemente agradecida de estar hoy aquí con todos vosotros. Genial, Isaac. Bueno, me sumo al agradecimiento. Es un placer conocerlos a todos, a los panelistas y poder compartir este espacio. Siempre la verdad que está buenísimo poder aportar un poquito y aprender muchísimo también. No, de igual forma, yo me sumo a también el agradecimiento y siempre es un placer poder charlar acerca de estos temas, pues siempre obviamente muy interesantes para nosotros. Muchas gracias, Mike, Daniel y Amaya. Pues arrancamos. La verdad es que me gustaría arrancar con esta dinámica con el objetivo de romper un poquito el hielo. Quisiera plantearles una pregunta muy rápida. Por acá en Legit creemos que la experiencia y las equivocaciones en particular son los pilares del aprendizaje. Entonces, en ese contexto, me gustaría pedir a cada uno de ustedes, en el orden que ustedes gusten, que nos cuenten brevemente alguna historia de terror, algo que les haya tocado vivir o presenciar en sus respectivos nichos, ya sea startup, venture capital o legal, una situación, un evento que puedan compartir con nuestra audiencia y que se haya materializado en un aprendizaje importante que puedan servir a las startups o a los consultores a prevenir que les suceda una experiencia similar. En el orden que ustedes gusten. Si quieren, empiezo yo. Tengo varias en ese sentido, porque pues el tema de ser startup, pues como siempre, tiene muchas aristas. Yo creo que una que vale la pena platicar es que efectivamente, pues en la medida que tú te vas equivocando, te vas haciendo más, no más, digamos, resistente, porque no creo que sea eso, sino más bien te vas haciendo más, ¿cómo te diré? Más paciente, ¿no? O sea, yo creo que entiendes que el ecosistema es nuevo. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos pues 3 años en el medio. Algo que nos está pasando muy particularmente ahorita es que todo el mundo está con el tema de los NFTs y nosotros pues venimos gritando con los mayores altavoces desde el 2017, ¿no? Después de que justo salió CryptoKitties, pues decimos, oye, hace mucho sentido hacer o representar a la información genética de las personas con NFTs, ¿no? Y entonces me toca estar de invitado, así como aquí muy honrado de estar, particularmente en una sesión con digamos, la Sociedad Internacional de Biobancos a nivel mundial, exponiendo por primera vez en ese tema, porque fui, digamos, el primer expositor que llevó blockchain al tema de los biobancos, al menos en ese foro, en esa congregación. Y pues mi plática duró 45 minutos y había 15 minutos para preguntas. Entonces le expuse NFTs en el 2019
el mundo de los biobancos y pues al terminar mi charla, nadie levantó la mano, nadie tuvo una pregunta, eso quiere decir que nadie entendió nada. Y entonces fue pues como muy curioso porque obviamente el presidente de Iceberg, en aquel entonces el profesor Daniel Catchpool, que es nuestro advisor en la startup, pues fue el único que se paró y aplaudió. Y entonces ya después todo el mundo empezó a aplaudir, pero fue una situación que muchos dirán, es que también no es bueno estar too early, ¿no? Yo creo que 2019, por supuesto que era un año donde, pues, estaba, como siempre, ¿no? Siempre había los escándalos de Bitcoin, entonces los pocos que se acercaron me preguntaban que, pues, por qué estábamos utilizando, infraestructura que utilizaban los pillos y los maleantes alrededor del mundo y que pues, ellos estaban preocupados de que ahora pues esto se fuera a permear en el mundo de las ciencias y tal, ¿no? Entonces, pues toda esta situación que a nosotros nos tocó vivir, digo, afortunadamente ahorita ya así que la gente se va pues permeando la información, los casos de uso. Nosotros estamos particularmente muy agradecidos con el tema de arte visual. No necesariamente estoy de acuerdo con el caso de uso, pero sí le estamos muy agradecidos porque gracias a los NFTs de arte visual, pues se están generando 10,000 wallets criptográficas diarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la expansión o la infraestructura cripto o de wallets criptográficas, compatibles obviamente con nuestro proyecto también, pues están creciendo y en la medida que las wallets se usen para todo, pues nosotros también ahí iremos de la mano. Pero esa experiencia en particular me parece que es buena. Y hoy, nada más para actualizar, esta relación con el doctor Daniel Catchpool, hace unos 4 días nos incluyó como parte de su advisory board para un grant a nivel nacional. Él ahora es el director de Cancer Research en Sydney, en Australia, y es un grant de $3 millones y estamos ahí junto con él, pues justificando el uso de las wallets para cuidar la privacidad, particularmente de biomuestras de niños con este padecimiento tan horrible que es el cáncer, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna forma también como parte de la anécdota pues hay que tener mucha paciencia, seguimos estando demasiado temprano, creo yo, todavía en cripto. Está muy inmadura la tecnología pues hay que seguirle. Es una tecnología que nunca le he perdido la fe, pero sí ya llevamos pues, casi 4 años y esto ha sido un viaje hermosísimo, pero también de mucha duda, ¿no? De muchas preguntas, de muchas generalizaciones. Creo que las generalizaciones nos afectan mucho, ¿no? O sea, que nos echen en el mismo costal a todos los proyectos es complicado explicar por qué uno es diferente, por qué uno ha publicado papers, peer reviewed, en las revistas, pues afortunadamente más importantes de blockchain en el mundo, etcétera, ¿no? Y poco a poco la gente va diferenciando, pero bueno, eso creo que es una anécdota que nos está pasando ahorita. Muchas gracias, Daniel. Sí, si te parece, Amaya, comienzo. Adelante. Bueno, más que una historia de terror, si querés, lo que me encantaría compartir, y me encanta compartir porque yo personalmente aprendí bastante y creo que hay gente en situaciones similares, es, como bien comentaste, Isaac, yo soy abogado de formación, ¿no? Soy abogado en Argentina, y en su momento me especializaba en lo que era mercado de capitales, es decir, emisión de títulos públicos y privados, y transacciones de M&As. Si bien me iba relativamente bien, yo no me hallaba para nada en lo que era la vida de estudio jurídico, súper rígida, trabajando de sol a sol, y no encontraba la forma de salirme de esa estructura rígida en la que me había metido de vuelta. Y hago hincapié en que soy abogado argentino, ¿no? Por lo difícil que es para, después en todo caso podremos
compartir o no las opiniones con Amaya, pero lo complicado que era para mí salirme de esa estructura rígida en donde el derecho es distinto acá que en México, que en Colombia, que en Estados Unidos y que en Europa. Entonces, bueno, en cuanto vi la oportunidad de participar de un proyecto con unos amigos, tomé la oportunidad, dejé el estudio y me lancé un poco a la nada a un proyecto que en su momento era Oil and Gas. Con la pandemia, eso terminó muy mal, por supuesto, con barriles en súper baja. Y ahí, bueno, tenía que tomar la decisión de qué hacer un poco y cómo encaminar mi vida, si volver a la vida de estudio, que yo no quería para nada, si irme afuera, si abrirme por mi cuenta. Y bueno, eventualmente tomó la decisión de comenzar a ejercer por mi cuenta. Por suerte tenía algo de ahorros con qué hacer eso y con qué sustentarme, que se me iban gastando, por supuesto, con lo cual mi roadmap era corto. Y cuando yo tenía que estar buscando clientes para cerrarlo, cierto que me la pasaba y me la pasaba y me la pasaba leyendo todo lo que había por leer acerca de Venture Capital, participando de cursos en línea, escribía por LinkedIn y sorprendentemente me llegó una grata sorpresa la cantidad de respuestas que recibía y conversaba con cuanta persona disponible y dispuesta a hablar conmigo estuviese. Y bueno, de esas conversaciones se volvieron reuniones, las reuniones se volvieron entrevistas, y es así como termino trabajando para una firma de Venture Capital, donde sí me súper hallo, me encanta lo que hago. De hecho, acá son las 9:20 de la noche en Argentina y feliz de compartir este panel. Un side note, ¿no? Yo en mi vida de abogado, en mi rol de abogado, estaba subido a todos los llamados de traje, corbata, y en mi primer llamado con un founder latinoamericano que me atendía desde Miami, del otro lado me atendían con una gorra, una camiseta de fútbol y hablando súper a la ligera. Y bueno, a partir de eso me encanta. Digo, por supuesto hay mucho más que eso, pero las relaciones humanas que se generan en el ecosistema me encantan. Entonces aprovecho e invito a todos los que tengan interés por participar y por sumarse a la industria y al ecosistema. No crean que por haber estudiado ingeniería, derecho en Alemania o lo que fuera, quedan encasillados en eso. Hay lugar, lo cierto es que hay lugar para todos acá, y creo que un poco de eso charlaremos más adelante. Y desde ya invito a que si a alguien le interesa conversar, súper dispuesto a hacerlo. Muchas gracias, Mike. Amaya, adelante. Sí, coincido un poco con la historia de Daniel y con la de Mike. Justo creo que tengo un poquito de las dos, porque también yo en España, más o menos fue en el año 2016, mi ilusión era crear un proyecto legal tech, de decir, yo estaba enfocada mucho en temas contractuales y sobre todo veía contratos internacionales. Entonces, mi ilusión era decir, tiene que haber un sistema, tiene que haber una tecnología que ayude a poder realizar los contratos entre partes de manera muchísimo más sencilla. Entonces, efectivamente también diseñé todo ese sistema, quería que se pudieran firmar contratos internacionales a través de firmas electrónicas, pero obviamente pues era 2016, nadie creía en mi proyecto y otra vez tuve que dar carpetazo, ¿no? Entonces sí fue una gran experiencia de decir, bueno, yo creía en algo, que ese algo hoy en día está materializado, entonces tampoco iba nada lejos de esa realidad, ¿no? Entonces, como el hecho de desarrollar una idea, de tú creer en esa idea y que da igual que al final no se consumara, para mí fue un gran aprendizaje de meterme en todo el mundo del emprendimiento, de todo lo que pude aprender, porque en España el tema de los programas de aceleración, de incubación, están a la orden del día. Entonces, ahí fue cuando yo realmente aprendí a decir, ok, yo sé que soy abogada, no como Mike, pero realmente me encanta el emprendimiento. Entonces, quiero salirme de esa casilla que te pone, ¿no? Uy, abogada de despacho, yo también iba todos los días con mi traje, ¿no? Y de hecho llegué a México así, ¿no? Con mi traje todos los días, súper corporativa, a decir, me encanta lo que hago, pero quiero salirme de ese esquema que te ponen por ser el hecho de ser abogada, ¿no? Entonces, gracias a eso ahora estoy en donde yo también quiero estar combinando justo temas legales, pero también con emprendimiento, ¿no? Y pues sí, al final como creo que la vida te lleva, o sea, ahora que lo pienso y como que hago reflexión de por qué las cosas, digo, tenía que pasar así para estar hoy en día donde estoy.
Increíble, Amaya. Y la verdad es que me encanta porque creo que encuentro un común denominador entre las tres historias que nos están contando. Daniel, que creyó creer en el proyecto, incluso aunque es demasiado temprano para que sea adoptado. Mike, que cree y se encanta del mundo Venture Capital, aun cuando digamos, no es nativamente no pertenecía a él, por decirlo de otra forma. Y Amaya, que cree también en la fusión de Derecho y Tecnología y que pues por eso también andas por acá y pues me encantan sus historias. Muchas gracias por compartirnos desde su experiencia. Y ahora me gustaría pasar ahora sí a preguntas dirigidas a cada uno de ustedes en sus respectivos nichos. Daniel, me gustaría arrancar contigo. Ya nos contaste un poquito ahorita desde tu experiencia y lo que hacen con NFTs y demás, pero vamos a poner a la gente un poquito en contexto, ¿no? Entendemos que Genobank utiliza blockchain y bio-NFTs como parte de su modelo de negocios. ¿Por qué no nos pones un poquito en contexto y nos platicas un poco de lo específicamente que hacen en Genobank? ¿Cómo es que estas tecnologías les ayudan a lograrlo? Y vinculándolo, Daniel, con una segunda pregunta, relacionada un poco con lo que nos estabas comentando, ¿no? Hoy en día, en particular, después del boom de los NFTs que vimos el año pasado, vemos un mundo mucho más familiarizado con este tipo de conceptos, ¿no? Pero aún así se trata de conceptos muy difíciles de comprender para el público en general, por llamarlo así, y eso me lleva a preguntarte, oye, me imagino que el camino para levantar un modelo de negocios basado en esta tecnología tan sofisticada no ha sido sencillo, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido el proceso de evangelización o de convencimiento frente a clientes e inversionistas? Muchísimas gracias. Pues, o sea, sí hemos hecho nuestro trabajo, pero bueno, si quieres antes de esto último, déjame, si me lo permites, Isaac, compartir mi pantalla, porque hay un diagrama que me parece que es, ya que estamos en el tema de Legal Tech, perdón, de Deep Tech, me gustaría compartirles también nuestra experiencia, porque yo nunca había tenido la oportunidad ¿cómo se llama? De entrar al tema de las patentes, ¿no? O sea, me parece que si algo me ha permitido Genobank, entre muchas cosas, es poder experimentar esa parte. Entonces, Genobank tiene ya 3 patentes detrás. Bueno, están en proceso, o sea, son aplicaciones de patentes, no como tal, pero quisiera mostrarles la número 1, ¿no? En la que vamos y la que es, digamos que el documento que más me ha permitido tener conversaciones con pues, muchas personas, ¿no? Perdóname, Isaac, es que me sigue diciendo el Zoom que no puedo compartir todavía. Dame un segundo, te habilito. Muchas gracias. Y si no, te puedo enviar el link. Es una página web y si nos puedes ayudar, también se... Para nada. Ahí deberías ya poder compartir, nada más que quizá en un momento te voy a pedir que me regreses el Claro. pero adelante. Muchísimas gracias. Pues mira, en el 2019, justamente con este profesor, sacamos esta primera publicación. Este fue el primer, digamos, éxito de Genobank, de captar la atención de alguien pues verdaderamente involucrado en el medio, que era el presidente del ISBER, ¿no? ISBER, por sus siglas en inglés, es el International Society of Biobanks a nivel mundial, ¿no? O sea, agrupa los 180 biobancos más grandes del mundo. Un biobanco, digo, no quiero obviar, básicamente recibe biospécimens, o sea, cualquier tejido humano, y hay, pues obviamente, biobancos especializados en diferentes enfermedades. Los que más hay es obviamente de cáncer, pues para temas de nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, pues hay de Huntington, de Alzheimer's, en fin, o sea, hay de todas las especialidades. Y pues básicamente él le encanta desde también muy temprano blockchain, y entonces publicamos esto que se llama Distributed Biobanking directamente hacia la conversación. ¿Por qué los bioespecímenes necesitan blockchain? 2019, y bueno, se lo recomiendo, lo voy a poner ahorita en pantalla. Y este diagrama lo sacamos justamente de la primera patente que emitimos en el 2018, donde describimos, digo, aquí está más o menos, ahora ya se entiende obviamente, creo yo, mejor, pues es una persona que
pone una muestra, en este caso es un tubo de saliva, lo manda por correo y nosotros aquí ya a través de un código QR, que a esto le llamamos un pre-NFT, porque este código QR hasta este momento solo tiene la dirección pública del investigador, todavía no tiene la dirección pública de la wallet del paciente, ¿no? Aquí se mezcla y se genera lo que llamamos en este caso un bio-NFT, ¿no? Se registra en la blockchain y, bueno, esto ya significa que aquí en el laboratorio llega la muestra, se extrae el ADN, esto es propio del wet lab, aquí no hay nada de innovación nuestra, pero aquí sí se digitaliza el ADN y se encripta utilizando la llave pública del donador, ¿no? Hasta este momento, como no está delegado, aquí existe la primera diferencia importante. Cuando tú interactúas con un laboratorio, el laboratorio le entrega directamente los datos al investigador o a la investigadora, no al paciente. Aquí estamos cambiando eso. Aquí la primera entrega se le hace a la wallet, o bueno, al repositorio descentralizado del paciente, para que este a su vez, a través de nuestro esquema de Biosample Permission Token, delegue un NFT o entregue un NFT de acceso al researcher y todo esto queda, ¿cómo se llama? Inscrito. Esta parte del mensajero todavía no está implementada. Porque se supone que ya, vamos, dependemos de una infraestructura que todavía no existe, se está implementando, ya he visto algunos proyectos que ya son de comunicación de wallet a wallet, todavía el protocolo de texto o sí, de texting wallet to wallet, pues está por ahí, ya he visto algunos proyectos, pero se supone que esto pues es un peer-to-peer permission DNA exchange, digámoslo así. Y este diagrama, pues, es lo que describimos. Y aquí, obviamente, pues, todos los párrafos que no son necesariamente los de nuestra patente. O sea, esto está más adecuado para explicar mucho más coloquialmente. Pero aquí empezó, digamos, que nuestro camino en este tema del Deep Tech, ¿no? O sea, sí queríamos nosotros de entrada, no nada más jugarle al sacar un token. Hasta el momento no hemos sacado un token, resistimos la tentación de los ICOs, etcétera, porque vimos que no era del todo ideal levantar dinero así, y estamos aquí por la tecnología. O sea, nosotros sí de verdad queremos que los NFTs viajen o se utilicen en el blockchain, pero sin temas especulativos, ¿no? Más bien que de verdad sirvan como acceso, o para que podamos de verdad ver una descentralización en el gobierno de los datos que creemos más sensibles de los seres humanos, que son pues, nuestros datos de ADN. Entonces, aquí básicamente era lo que les quería yo un poquito mostrar. Te devuelvo obviamente el host. Muchas gracias. Pero me parece que este es un tema que a mí o sea, yo como latino, como mexicano, pues la verdad es que nunca en la universidad me mencionaron, oye, tienes que aprender sobre patentes, oye, deberías de empezar o sea, nada, nunca, jamás. No, o sea, esto de verdad aprendí más interactuando con plataformas como, sí, las plataformas de Legal Tech que están básicamente ahí como LegalZoom, como esta otra que se llama, bueno, ahí es donde empezamos a aprender, ¿no? En el 2017. Y pues esa infraestructura, la verdad es que también vale mucho la pena invitar a todo el mundo que lo intente. Digo, sí cuesta de entrada, obviamente, $800, $900, o sea, no es tan, la barrera de entrada tampoco es tan baja, pero me parece que, o sea, si tienes una idea que tú consideras que es original, por favor, inténtalo, ¿no? El simple proceso vale la pena. Y aquí estoy teniendo problemas para regresar. ¿Cómo se llama? No te preocupes, creo que sí me deja ya compartir pantalla. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, Ok, sin problema. bueno, ya, de todas maneras ya encontré el botón, pero ¿cómo se llama? Sí, esa parte me parece que yo también en muchos foros donde no necesariamente hablamos de Genobank, sino alrededor de la experiencia, pues,
como mexicano, como latino, pues que no estamos familiarizados así. Yo creo que yo no he escuchado un foro de verdad, blockchain y patentes, por ejemplo, ¿no? O cómo hacer un utility, o qué diferentes patentes hay, etcétera, ¿no? Yo creo que eso nos hace mucho falta en nuestra cultura, porque como tú bien lo dijiste al principio, pues Silicon Valley empezó así, ¿no? Con patentes de chips que servían para calculadoras, ¿no? En los años 70, cuando yo nací. Y pues a partir de ese momento, pues sí, todo el mundo aquí te preguntan, bueno, ¿y qué protecciones tienes, no? ¿Y cuántas patentes tiene? Y te piden las patentes. Hay un data room que tú compartes, ¿no? Con ciertas credenciales y entonces ahí muestras esa parte. O sea, no firmas un NDA como tal, pero sí registras quién lo ha llevado y obviamente pues tienes que tener, en fin. El chiste está que esa fue. Y la segunda parte, y creo que interesante ya para callarme, es que sí pudimos publicar en la revista Hoy por Hoy, dicho por ellos, pues más leída en términos de blockchain, que es el British Blockchain, el Journal of British Blockchain Association, ¿no? Que está en Edimburgo. Eh, Metimos un paper, se llamaba Privacy Laws, Genomic Data and NFTs, ¿no? Y lo metimos también desde el 2019, lo revisamos durante el 2020 y fue publicado a mediados del 2020 y para nuestra sorpresa ganamos ese mismo año el mejor paper en Life Sciences de la revista. Y hoy es el segundo artículo, ya no está ganando uno, pero es el segundo artículo más leído de esa revista, hoy por hoy, y pues orgullosamente latino, orgullosamente mexicano, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que yo pues quería compartirles, porque obviamente ahí nos interesa también que la gente no nada más pues se meta en Solidity y en Smart Contracts y tal, sino que también si tiene una aplicación que considera que es innovadora, que ve que no existe, etcétera, pues que la intente patentar. Ya, me callo. Gracias. No, muchas gracias, Daniel. Y de hecho hay una segunda pregunta más adelante que te queremos plantear en relación específica con toda esta labor de investigación y toda esta fuerza de patentes que traen detrás. Entonces, ahorita mejor si me permites, pasamos un poquito a... pero vaya, al final, algo que me encanta de tu respuesta es esto. Vemos, creo que es muy tangible y muy visible esta unión de la investigación y el research en el modelo de negocios, embedido en el modelo de negocios de Genobank, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Mike, me gustaría pasar contigo para hacerte una pregunta. Por supuesto, me gustaría, al igual que con Daniel, que nos platiques un poquito de lo que haces en tu día a día, de lo que hacen en Flambeau. Me parece, y por eso particularmente tu invitación me pareció muy relevante para este foro, una persona como tú que evalúa más de 400 startups latinoamericanas al trimestre puede ayudar muchísimo a muchos founders de la región a entender dónde están los puntos finos que un scouter como tú buscas a la hora de evaluar un pitch. Y aprovechando ahí, también como lo hice con Daniel, aprovechando la pregunta, ¿cómo es que una firma como Flambeau se aproxima a modelos de negocio basados en tecnologías hiperdisruptivas, como blockchain, computación cuántica, inteligencia artificial y demás? Entonces, muchas gracias, Mike. Claro, intentaré hacer esto más o menos rápido, no rápido pero conciso al menos. Primero, a modo de intro de qué es Flambeau. Flambeau es una firma de Venture Capital, como bien comentaste hace un momento, basada en Buenos Aires. Tenemos una visión regional y estamos mirando 400 proyectos por trimestre, ¿no? Yo junto con mi equipo. Nosotros buscamos proyectos de base tecnológica que estén en etapa de expansión regional, y nuestro ticket, somos agnósticos de vertical, eso es un punto súper importante sobre el que me gustaría volver después, y nuestro ticket promedio está entre los, hoy por hoy, $250.000 a $1 millón, y esperamos pronto escalar eso en el tiempo. Lo cierto es que hablo de una firma de Venture Capital y no de un fondo, porque tenemos alguna que otra diferencia. Digo, nuestro proceso en una primera etapa es prácticamente idéntico en lo que hace al scouting y al análisis del proyecto. Si el proyecto nos gusta, luego de atravesar todo nuestro funnel, si se quiere, es elevado a un comité de inversión y es ahí donde los caminos difieren un poquito, mientras el fondo tradicional tiene
capital en el bolsillo para hacer deployment e invertir sus tickets en las startups. Nosotros, por el contrario, tenemos una red de miembros, una red de inversores o LPs, si quisieran llamarlo así, a los que le presentamos las oportunidades de forma tal que ellos puedan invertir on a deal by deal basis en estos proyectos, ¿no? Entonces no invierten en una caja negra que es administrada por el GP, sino que por el contrario, ellos pueden entrar con dos ventajas. Por un lado, en aquellos proyectos específicos en los que se sienten cómodos, según el nicho o la vertical con la que acostumbran tratar, y por otro lado, no tienen que hacer un commitment upfront, como puede ser con un fondo tradicional, sino que por el contrario pueden aprovechar esa liquidez y distribuirla en pequeños tickets en cada oportunidad que les va interesando, ¿no? Entonces, si no me equivoco, me preguntaste acerca de, bueno, ¿qué es lo que miramos en estos proyectos? Nosotros miramos una serie de factores súper estándares, más o menos, ¿no? Pero ahora volvemos sobre eso, a lo largo de todas las verticales. En primer lugar, las capacidades del equipo fundador. En la industria se habla de founders. Esto es porque en más o menos, o sea, a la hora de ponderar los distintos factores que analizamos, más o menos se pondera o se dice que se pondera un 80% en lo que respecta al equipo fundador, y eso es cierto en mayor o menor medida según nos movemos hacia etapas más tempranas o más tardes. Por supuesto, mientras más temprano es el proyecto o en etapa más temprana está, más atención presto a las capacidades del founder o a las capacidades que yo veo en el founder. Luego, si ya estamos hablando de una serie B, bueno, el founder ya ha mostrado su capacidad de ejecución y ahora le toca escalar y puedo concentrarme un poco más en lo que es producto. En una segunda instancia vemos, bueno, que haya realmente un problema sustancial y que el problema sea tal para una gran cantidad de personas. Ahí vamos entonces a lo que es el tamaño de mercado. Asimismo, necesitamos que la solución que este equipo de emprendedores haya encontrado sea realmente excelente y que la calidad, la capacidad y la escalabilidad de la competencia esté por debajo de lo que nosotros entendemos de la startup que estamos analizando, ¿no? Ahora, eso, como les comenté, es para un proyecto de cualquier vertical. Yo miro estos factores relativamente estándares. Ahora, cuando me empiezo a volver más específicos en nichos, por ejemplo, voy al caso de nicho, me refiero a vertical, ¿no? Si vamos al caso de una fintech, por ejemplo, yo quisiera ver que la fintech está promoviendo la inclusión financiera, haciéndola súper corta, por dos motivos, digo, no solo por el impacto social que eso genera, sino por el hecho de que al hacer inclusión financiera crea una nueva base de usuarios que hasta el momento no tenía acceso a estos servicios. Pero bueno, yendo específicamente a lo que es Deep Tech, si se quiere, acá es importante destacar dos puntos. En primer lugar, como les comenté, Flambeau es agnóstico de vertical, ¿no? Y por otro lado, mi formación es de abogado y no de físico cuántico o de ingeniero. Con lo cual, se presentan al menos dos desafíos, que es, yo no soy experto en la materia que por lo general se me viene a pitchear en muchos casos, cuando hablamos de Deep Tech específicamente, porque mi background en genética o en la industria aeroespacial es cuanto menos limitado. Y por otro lado, lo cierto es que en muchos casos, por no decir todos, lo cierto es que no todos, pero en la mayoría de los casos yo no soy un usuario súper directo de la tecnología que está siendo desarrollada por una startup Deep Tech. Entonces, en síntesis, lo que tenemos es una asimetría de información y de conocimiento. Hoy por hoy hay fondos reconocidos que invierten sí específicamente en proyectos de Deep Tech. Un ejemplo de eso es Draper Cygnus, por ejemplo, para Latinoamérica, pero no dejan de ser muy poquitos estos fondos, con lo cual las startups de la vertical Deep Tech posiblemente tengan que pitchear no solo a los fondos especializados, sino también a los que tengan una tesis más amplia, como puede ser Flambeau. Y entonces, la pregunta que habría que responder es, bueno, ¿cómo resolvemos esa simetría de información que tenemos entre founders, que en muchos casos son científicos o científicos juntados con una cabeza de negocios, con la información, el conocimiento que puedo tener yo, de vuelta, abogado, digo, me encanta todo esto, me la paso leyendo, me la paso investigando, pero no dejo de tener una formación completamente distinta a lo que se me está presentando. Entonces, por parte de la startup, eso requiere
que el founder conozca el expertise de su audiencia, es decir, de a quién le está pitchando la idea, y tratar de mantener las ideas en la medida de lo posible sencillas para que se transmitan de forma fácil, ¿no? Y por parte del fondo agnóstico, nosotros tenemos que llevar adelante nuestro due diligence, lo cual implica validar esta tecnología. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Para eso nos apoyamos en advisors, ¿no? Expertos en la materia que puedan realmente dar su feedback. Incluso en algunos casos esto puede darse en conjunto entre startup y fondo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Digo, bueno, son en algunos casos los founders mismos quienes nos hacen las introducciones o las presentaciones con los advisors o incluso con sus clientes. Ello no obsta, por supuesto, que después nosotros tengamos que reconfirmar la información que recabamos de estos expertos. Eso es como funciona hoy. Lo cierto es que imagino un futuro súper distinto y mucho más robusto. ¿Por qué? Porque a ver, hay una serie de factores que están volviendo la industria de venture capital súper interesante para una serie de perfiles completamente distintos. Digo, la liquidez que hay hoy por hoy en los mercados, los avances tecnológicos de nicho y los recurrentes casos de éxito hacen que de repente médicos, científicos, PhDs se empiecen a involucrar en la industria cada vez más de adentro. Entonces, quien hoy opera como un advisor externo, mañana lo hará in-house como analista, director o GP de un fondo. Y bueno, es así como entiendo que poco a poco las ineficiencias que hay en estos mercados tan específicos y donde los conocimientos son tan difíciles de tomar y entender por perfiles más genéricos, si se quiere, se irá resolviendo y el acceso a capital por parte de proyectos Deep Tech sin duda será mucho más fácil y mucho más grande. Buenísimo, Mike. Muchas gracias. Me quedo, la verdad es que con este comentario de la simetría de la información, que creo que las Deep Tech lo sufren mucho por traer modelos disruptivos tan sofisticados y con tanto research detrás. Entonces, hay un poco desarrollar habilidades para comunicar de forma eficiente y adecuada a personas que, como dices, no necesariamente están tan familiarizadas con la tecnología y sus componentes, ¿no? Muchas gracias, Mike. Amaya, me gustaría pasar contigo con una pregunta. También, por supuesto, me gustaría que nos platiques un poco de tu experiencia asesorando startups, sobre todo en contextos de venture capital. Me parece que tu experiencia en particular es muy importante porque te ha tocado estar de los dos lados de la ecuación, ¿no? Como abogada de startups y como abogada de fondos o del lado del inversionista. Y también como consultora legal, tanto en México como en España, ¿no? Entonces nos puedes dar una visión muy tridimensional de este sector. Y aprovecho también, como lo hice con Daniel y con Mike, para preguntarte cómo es que una abogada como tú se aproxima a fenómenos tecnológicos como blockchain o la inteligencia artificial, que suelen tradicionalmente romper fronteras del derecho, ponernos en situaciones de mucha incertidumbre, muy poca seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo platícanos un poquito de tu experiencia y cómo te aproximas a este tipo de fenómenos tecnológicos, ¿no, Maya? Perfecto. Bueno, a ver, pues en primer lugar, yo creo que uno de mis valores es el tema de la empatía. Y la empatía la he conseguido gracias a estar de los dos lados, ¿no? O sea, el hecho de estar, por ejemplo, levantando o ayudando a una compañía a levantar su ronda de inversión, sé cuáles son los aspectos que he de tener en cuenta para, como estoy del lado de la compañía, saber cuáles son todos los aspectos a tener en cuenta para beneficiar a la compañía, ¿no? Y por su parte, cuando estás en el lado contrario, ¿no? Siendo un inversionista y buscando el mejor deal para levantar esa ronda o llevar esa inversión, siempre trato de tener como unas best practices y el hecho de estar de los dos lados puedo entender realmente cómo manejar ambas relaciones, ¿no? Entonces es una gran experiencia que te hace aprender pues las dos partes, ¿no? O sea, una parte siendo la compañía que quiere levantar capital y otra parte siendo o desde el punto de vista de un inversionista que va a invertir en esa compañía, ¿no? Entonces ese aprendizaje para mí es brutal. Y en cuanto a México y España, pues he de decirte que respecto a ese punto, yo cuando llegué a México pensaba que, de hecho en mi mente estaba en que nunca podía ejercer en otro país, puesto que las legislaciones eran súper diferentes. O sea, yo llegué a México con esa idea, con esa perspectiva,
Y cuando llegué aquí, pues dije, no, o sea, al final el tema corporativo civil, las bases en España y en México son iguales, ¿no? O sea, no cambia nada más que los artículos, pero realmente todo el contexto, todo el fondo de la ley es la misma en España. Entonces, para mí fue una gran tranquilidad porque al final simplemente tuve como que actualizarme en ciertas cosas, ¿no? En ciertos pequeños aspectos que cambian, pero al final la base la tienes. Y respecto al tema de más de inversión, ¿no? Más Silicon Valley, más otro tipo de contratos que se llevan en esta industria, puede ser un SAFE, puede ser una nota convertible. He de decir que eso realmente nunca lo vi. A mí en la universidad nunca me enseñaron a ver un contrato de inversión, no sabía que era un SAFE, no sabía que era una nota convertible, tampoco tenía ni idea de tecnología. Al final, creo que mi universidad es, no sé si, bueno, es muy tradicional, ¿no? Al final te enseñan el derecho súper tradicional, civil, penal, o sea, no se salen como de esa estructura, ¿no? Entonces, pues al final hay una cosa que sí nos dijo un profesor, ¿no? Que en la profesión del derecho nunca dejas de estudiar y nunca dejas de aprender y tienes que ir actualizándote conforme va pasando el tiempo. Entonces, como ya tienes las bases, creo que dar el salto a aprender otro contrato de inversión, un SAFE, ya la barrera ya no la tienes, ¿no? O sea, sí es diferente, sí son otros conceptos, sí tienes que leer, sí tienes que aprender, pero como ya tienes unas bases establecidas, te es más fácil llegar a ese nivel, ¿no? O sea, es, por ejemplo, como hacer unas recetas, ¿no? Imagínate que eres cocinero, es un ejemplo que es muy sencillo, muy banal, pero si eres cocinero y ya tienes los procesos y ya tienes el sistema de cómo hacer un pastel, por ejemplo, si el siguiente pastel lo quieres hacer vegano, sigues los mismos procesos, simplemente cambias X ingredientes, ¿no? Entonces yo creo que aplicado a este, por ejemplo, al contexto de como abogado en temas de tecnología venture capital, es un poco parecido, ¿no? Un ejemplo muy tonto, pero creo que resume muchas cosas. Entonces, básicamente eso, a través del aprendizaje creo que abogados pueden llegar, y más ahora, ¿no? O sea, creo que esa necesidad y esa oportunidad de aprendizaje en estos temas creo que es esencial, porque al final pues todo está cambiando y la tecnología está cambiando y está impactando la vida de los abogados. Entonces es una realidad, ¿no? Y totalmente. Y este componente que comentas de lo que no se ve en la universidad y solo te enfrentas con ello en la práctica, ¿no? Eso creo que también les pasa tanto a las startups como a los abogados. Creo que da por igual ahí. Me gustaría, hay otra ronda de preguntas, una pregunta más para cada quien. Me gustaría aquí ya aprovechar de modo, a modo de que planteen sus respuestas, ya a modo de conclusión y tratar de mantenernos dentro del límite de tiempo acá para no excedernos y no consumir más de su tiempo tampoco. Entonces, les haré esta última ronda de preguntas y aprovechenla también para plantear conclusiones, pensamientos finales que les gustaría transmitir acá a nuestra audiencia, ¿no? Daniel, buenísimo con el punto que cerrabas, porque tiene mucho que ver con la pregunta que me gustaría plantearte a continuación. Algo que siempre me ha llamado la atención, te lo he dicho personalmente, de Genobank, ha sido el potente trasfondo científico y de investigación que subyace a su modelo, ¿no? Mucho de lo que sucede detrás de Genobank está soportado en papers, que ya nos estabas platicando, artículos académicos que han publicado. Enhorabuena también por el premio que ganaron del INAI en materia de buenas prácticas en materia de privacidad. Y pues me gustaría preguntarte en este contexto, ¿qué papel ha jugado toda esa investigación, toda esa propiedad intelectual en asegurar un modelo de negocio atractivo para inversionistas, ¿no, Daniel? No, muchas gracias. Primero que nada, Isaac, tus palabras y tus felicitaciones, la verdad es que son muy bien recibidas en nuestro corazón y pues sí nos ha costado mucho trabajo porque sinceramente da mucha flojera, es la verdad. Este es un proceso pesado, nuevo. Yo soy ingeniero, entonces pues no tenía nada de background de temas de propiedad intelectual, pero pues preguntando y dando con personas y profesionales, digamos, abogados, abogadas, pues si te dejas coachear, hay mucha ayuda, un poco lo decía Amaya, ¿no? Es decir, sí, obviamente aprendes rápido. Bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que em,
es polémico el tema de qué tanto infiere o qué tanto te ayuda pues para levantar capital, porque la verdad es que muchos de los fondos, muchos de los angel investors, lo único que ven es tus ventas, ¿no? O sea, muchos de ellos dicen, ok, está increíble tu proyecto, te felicito, déjame invitarte una cerveza porque estoy con la cabeza a 1000, pero ¿cuánto has vendido? ¿No? ¿Quién está comprando tu producto? ¿Qué problema está resolviendo? Lo que decía también un poco Mike, ¿de qué tamaño es tu mercado? ¿Cuánto te cuesta adquirir cada nuevo cliente? En fin, o sea, los KPIs o los Key Performance Indicators de todos, ¿no? O sea, es decir, al final del día, pues lamentablemente creo que no es un factor, o al menos a nosotros no ha habido un solo venture capital. Nosotros hemos levantado, gracias a Dios, 1.1 millones de dólares hasta el momento, y no ha habido alguien que nos diga, oye, estoy invirtiendo porque por qué buen paper ¿cómo se llama? Te aventaste, ¿no? O sea, no necesariamente. Ahora, dicho esto, donde sí nos sirve mucho es para el tema de competencia, ¿no? De competidores. Sí estás abarcando territorio, sí estás, o sea, nos colocamos como una autoridad, principalmente porque no hemos emitido un token, fíjate, esa parte a nosotros nos ha servido mucho, ¿no? O sea, nosotros hemos dicho, oye, en proyectos de salud, ¿no? En proyectos de genómica, lo menos que nos deberemos de parecer nosotros los proyectos de blockchain es a un casino, ¿no? Eso es algo que yo repito y repito en los foros, decir, no emitan su token, si de verdad están aquí por la gente, por sus datos, por la privacidad, porque los NFTs de verdad, pues representen, como decía Maya, un contrato, en nuestro caso, pues representan un permiso, ¿no? Es un consent token, un token de consentimiento publicado en el blockchain. Pues no, por favor, no emitan un token para especular, porque en ese mismo momento, pues ya pierdes credibilidad, te vuelves un casino, se te llena el Discord pues no sé, dicen las redes. y el Telegram. Está la seriedad periodística, a ver, dime quién es. Sí las hay. Dime quién es. Ahí, No les puedo dar nombres al respecto, pero bueno. Entonces, pues no sé, entonces no digas. Hay abogados que han incluso mencionado. Sí, pero a ver, hay ya abogados su que están micrófono. defendiendo a los delincuentes. Gracias, Edson. Es que estábamos escuchando tu programa de radio. Bueno, el tema es, nada más para cerrar. Sí, efectivamente, nos ayuda mucho para generar conversaciones, ¿no? Los papers nos han ayudado a abrirnos puertas, a hablar con instituciones. Por ejemplo, mañana damos una plática con Roche, ¿no? El laboratorio, Roche nos invitó a través de Endeavor. Estoy seguro que esta plática no se daría si trajéramos un token especulativo detrás y estaríamos en los temas de Wenmoon y el Pump and Dump o sea, estoy seguro. Entonces, yo también en ese sentido, si hay proyectos allá afuera que están pensando en healthcare, en genómica, en lo que sea, donde estés realmente tocando la salud de las personas, yo les recomiendo que no saquen un token para especular, saquen un utility token y levanten dinero de la forma tradicional, de la forma regulada. Cuesta más trabajo, por supuesto, pero a la larga siempre te va a rendir mejor, porque pues yo creo que esa es la manera. Entonces yo creo que en ese sentido sí, nuestra propiedad intelectual y nuestras investigaciones nos sirven para tener pues esta autoridad un poquito moral de decirles, vamos lento, pero vamos bien, ¿no? Y los otros pues son llamaradas de petate, ¿no? Yo creo que en eso nos caracterizamos. bien interesante, Daniel. Que no era la respuesta que estaba esperando, sin duda, pero la verdad es que es más importante la parte de la práctica, ¿no? Y digo, no es la respuesta que esperaba, porque cualquier abogado es lo primero que te va a decir, ¿no? Oye, tu propiedad intelectual es importantísima, y la verdad es que la práctica, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y aquí es más, oye, tus ventas, ¿no? No, muchas gracias, Daniel. Mike, me gustaría pasar contigo, sobre todo,
Ya nos platicabas un poco de qué evalúan ustedes, qué evalúan en Flambeau para pasar en su escaleta a las startups tecnológicas, ¿no? La verdad es que esa es una de las fronteras más importantes que tiene que cruzar una startup, conseguir capital, que alguien les dé y les confíe su dinero, sobre todo gente especializada en esperar un retorno de vuelta, ¿no? Entonces, creo aquí que me gustaría preguntarte, el objetivo de una startup no es levantar capital, es escalar, es crecer, es generar rendimientos y es transformar el mundo, si lo quieres ver así, ¿no? Pero desde tu perspectiva, Mike, ¿cuáles son los pasos o puntos indispensables en los que debe centrarse una startup para escalar y generar rentabilidad después de haber conseguido capital, ¿no? Ya ustedes le sueltan capital, ¿qué tienen que hacer para asegurar o sí, generar esos rendimientos que están los inversionistas esperando y a lo mejor comparar si esos pasos crees que sean diferentes de una startup shallow tech a una deep tech? Claro, está buenísima la pregunta y ahí antes de meterme de lleno hago un muy breve comentario. Digo, diferencias en el tiempo lo que es, o diferís en el tiempo lo que es el cierre de la ronda de capital y por otro lado las operaciones para escalar. A ver, lamentablemente levantar capital no es un ejercicio fácil para, diría, el 90% de las startups. Y por tal motivo es que el C-Level en muchísimas ocasiones se ve sumamente involucrado en ambas tareas, digo, simultáneamente, ¿no? Mientras levantan capital, quieren escalar, quieren operar, y es sumamente difícil, y eso en muchos casos ocurre durante 4, 5, 8 meses, o vaya uno a saber cuánto tiempo. Esto es cuando las cosas son complicadas, ¿no? Por supuesto. Y de ese modo es muy difícil hacer un buen trabajo escalando por falta de foco del founding team. Entonces ahora sí voy de lleno a tu pregunta y te diría que uno de los puntos más importantes, ya sea que nos estamos refiriendo de levantar capital o de los pasos posteriores a levantar capital, digo, siempre todo esto tiene que ocurrir bajo un paraguas de foco. Digo, uno no puede abrir operaciones en 5 países o lanzar 3 productos en simultáneo, hay que ir paso a paso avanzando de forma estratégica. Y por otro lado, si puedo mencionar otro punto indispensable en lo que hace al crecimiento, a la ejecución y demás, es la mitigación de riesgos. Por lo general, cuando hablamos de startups, estamos hablando de, o de emprendedores, mejor dicho, se los asocia con figuras que toman riesgos enormes. Digo, bueno, ok, eso es cierto, toman riesgos enormes, pero esos riesgos no tienen por qué ser desmedidos. De hecho, no debieran ser desmedidos. Uno tiene que analizar el riesgo, comprenderlo, entenderlo y actuar conforme a lo que ha estudiado y a lo que ha aprendido. Y de esa forma es que va a poder enfrentarlo de la mejor manera posible. Cuando hablamos de riesgos de una startup, podemos mencionar un riesgo de mercado, es decir, bueno, ¿alguien estaría dispuesto a comprar mi producto? Podemos hablar de riesgo científico o tecnológico, si mi solución es técnicamente factible. Podemos hablar de riesgo de escala y de ejecución. Y bueno, por último, podemos mencionar o no el riesgo de exit. Digo, ¿podría alcanzar en algún momento un evento de liquidez? Frente a estos riesgos es que digo, bueno, el emprendedor cuando se lanza a operar, que lo tiene que hacer bajo el paraguas de foco, debe analizar estos riesgos y, yendo a tu pregunta específica, el riesgo de escala y ejecución. Y bueno, y cómo uno analiza y cómo mitiga los riesgos, hay muchas formas distintas. Un excelente ejemplo es la aplicación de metodologías ágiles o incluso el método Lean Startup, ¿no? Donde uno prueba barato, prueba rápido, y si las cosas no funcionan, pivotea lo suficientemente rápido como para evitar conducir por el camino equivocado durante mucho tiempo. Entonces, ahora cuando me preguntás si estos caminos o estos asuntos son distintos para una deep tech y una shallow tech, bueno, lo cierto es que high level, estos guidelines o estos pasos son similares, porque digo, no es solo la shallow tech quien debe hacer foco y mitigar riesgos, sino que a la deep tech también le corresponde esos pasos y ese análisis, pero bueno, cuando hacemos doble clic vamos a encontrar una serie de diferencias, ¿no? Como comentaba Daniel, en la deep tech quizás en una etapa más incipiente el foco corresponde hacerlo en
los riesgos científicos y tecnológicos y cómo evitarlo. Entonces eso implica dedicar muchísimo tiempo, recursos, dinero, etcétera, en departamentos de Research and Development. Mientras que la Shallow Tech podrá dedicar ese tiempo inicial y ese foco en desarrollar un MVP y salir y probarlo en el mercado. Y entonces creo que tanto foco como mitigación de riesgos son puntos que competen a ambas tipos de startups, pero bueno, cuando hacemos un análisis más detallado, claramente vamos a ver diferencias en qué quiere decir y en qué tengo que hacer foco o mitigar riesgos. Buenísimo, Mike. Muchas gracias. La verdad es que creo que es bien importante el buscar los elementos que son comunes y que pueden ser comunes para ambos tipos de startups, ¿no? Los métodos de Lean Startup, proyectos, metodologías de trabajo ágil, sea como sea, desde una perspectiva muy high level, pueden servir a ambos tipos de startups, independiente o del tipo de tecnología específica que utilicen. Muchas gracias, Mike. Amaya, te toca cerrar con broche de oro. Me gustaría hacerte una pregunta que tiene dos ángulos, ¿no? Desde una perspectiva, déjame lo pongo por acá, desde una perspectiva legal, ¿cuáles crees tú, y sobre todo con este gran contexto que ya hemos estado planteando, cuál crees tú que son los puntos indispensables que debe cuidar una startup desde su constitución hasta el exit de los founders, ¿no? ¿Qué recomendaciones tienes para abogados o abogadas que quieren enfocar su práctica también en este tipo de proyectos? A ver, pues respecto a la primera pregunta, me voy a centrar solamente en dos momentos porque creo que abarcar toda la etapa de una compañía es demasiado, ¿no? Entonces, empezando por el primer momento, que es la constitución, y enlazando un poco con la primera pregunta de cuáles o qué recomendarías para esas compañías donde todavía la legislación está un poco en un terreno de incertidumbre, sería buscar aquellos países con legislaciones más innovadoras y que sobre todo tengan como esta especie de sandbox regulatorios, el tema de los Innovation Hub, que pueden ser como esas mesas dentro de las agencias regulatorias que te dan consejos sobre cómo poder desarrollar dentro de ese marco que está, es un marco regulatorio, cómo poder desarrollar tu servicio, tu producto, tu tecnología, o a su vez también aprovecharte de todas las aceleradoras, ¿no? O sea, yo creo que el primer paso para cómo y dónde crear tu compañía, diría que sería eso, ¿no? Que básate en las regulaciones y en aquellos países donde las regulaciones son más innovadoras, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser como el caso de en blockchain. Por ejemplo, todavía no tenemos ninguna regulación que regule como tal la tecnología, ¿no? Por el momento no existe eso. Sin embargo, sí existen otras regulaciones que regulan en sí los servicios que se prestan a través de la blockchain, ¿no? Por ejemplo, si tú haces contratos, smart contracts se van a regular a través de la legislación contractual civil, ¿no? Entonces, cómo buscar cuáles las legislaciones más adecuadas para tu emprendimiento, para tu empresa, ¿no? Y segundo punto, básicamente sería la constitución de tu sociedad, ¿no? ¿Dónde vas a constituir tu sociedad? Es decir, ¿dónde vas a tener las operaciones? Y definir hacia dónde quieres dirigir tu compañía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué propósitos tienes? Si quieres buscar inversión, si quieres levantar capital o simplemente quieres conseguir crecer tu compañía a través de las ventas, ¿no? O sea, básicamente un modelo tradicional versus un modelo más de buscar financiación, ¿no? Y en este punto sí recomendaría, si estás buscando tener inversores, sí diría que a lo que se acostumbra es como tener una holding, que es la sociedad que va a poseer la mayoría de las acciones y va a tener la administración de tu conjunto de empresas, que lo hagas en Estados Unidos, porque la mayoría de los fondos de capital suelen invertir en la holding que suele estar en Estados Unidos, ¿no? Puede ser bien Delaware, Caimán, otro tipo de legislaciones que son más favorables para constituir sociedades, ¿no? Y en su caso, si la operativa la tienes en México, pues simplemente haces una subsidiaria en México, piensa una SAPI, una SADCB, para que puedas tener las operaciones en México, ¿no? Como segundo punto, diría que tengas un buen due diligence interno, ¿no? O sea, que tengas bien controlada toda tu revisión legal, toda tu revisión fiscal, financiera y toda tu operativa, para que, pues eso, no se te pase nada y que tengas el control de tu sociedad, ¿no? O sea, saber en todo momento dónde estás y tener ese checklist y tener todo bien ordenado, ¿no?
El tercer punto que diría también es la retención del talento. O sea, el talento creo que es el factor humano, es el potencial para que tu empresa escale y llegue hasta donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces, aquí siempre recomiendo que crear 2 esquemas, ¿no? El primer esquema sería para todos el equipo fundador a través de un reverse vesting, que básicamente se basa en que todas las acciones que tú ya tienes, si tú no cumples una serie de objetivos, la sociedad te las puede recomprar. Entonces, imagínate que haces un esquema con unos KPIs y que llegado a cierto punto, o incluso que tú realmente ya no quieres seguir en la sociedad porque te quieres hacer, por ejemplo, un MBA en Estados Unidos, pues que te puedas salir de la sociedad y que la sociedad te lo pueda recomprar esas acciones, ¿no? O sea, creo que ese es un equipo, o sea, es un esquema donde te comprometes con la sociedad y te pones a prueba a ti mismo de que tan comprometido estás con tu proyecto, ¿no? Y respecto al equipo fundador, sí, también recomiendo que haya un stock option plan para que en este caso a tus empleados o tus colaboradores les vayas premiando año con año con un esquema de acciones prorrateadas conforme vayan cumpliendo sus objetivos, ¿no? Entonces es una adquisición de acciones conforme va pasando el tiempo. Y básicamente se recomienda que el ESOP esté entre el 10 y el 15%, dependiendo de cómo estén los porcentajes, ¿no? Y luego un tema también que hemos tocado aquí, diría es el tema de toda la protección de los datos personales y el tema de toda la protección de todos tus activos, ¿no? El tema de la propiedad intelectual, considero que es los activos intangibles, tienes que proteger tanto tu marca como todos tus activos, como acabamos de comentar. Creo que es esencial y tener todo eso pues registrado, bien en el INPI, derechos de autor, lo que corresponde en su caso conforme a la legislación de cada país, ¿no? Entonces, yo creo que como los pilares fundamentales, recapitulando un poco respecto a los primeros pasos para constituir o tener constituida tu sociedad, sería eso, decidir cuál va a ser la holding, en este caso la sociedad cooperativa, tener el tema de todos tus empleados con un stock vesting y para los socios fundadores con un reverse vesting. En su caso, también tener todos los activos de la sociedad protegidos y el tema de la atracción, perdón, es que ya lo he dicho, el tema del due diligence interno. En cuanto al exit, aquí diría que siempre hay que definir cómo se va o hacia dónde se quiere dirigir la empresa, ¿no? Hay que crear un plan hacia dónde quieres dirigir la empresa. Si bien tienes empezado en mente que tu idea es la venta o fusión con otra empresa, está perfecto, simplemente tienes que definir exactamente cuáles, por ejemplo, pues cuáles pueden ser tus posibles compradores, cómo vas a llegar hasta ahí, porque para que esa venta o fusión pueda materializarse, hay que recordar que tienes que tener un valor súper diferenciado en el mercado para que otros inversionistas, bien sea quien fuera quien realice la compra de esa compañía, esté interesado en tu empresa, ¿no? Entonces, tienes que tratar de conseguir clientes, usuarios y todo monetizado adecuadamente, ¿no? Porque si no, al final, si tu empresa no va a ser rentable, pues evidentemente no puedes conseguir la venta, ¿no? Y la otra opción sería la salida a la bolsa, ¿no? Puede ser que hayas adquirido un cierto tamaño y que haya muchísimo interés en que salgas a bolsa, y en ese caso puede ser la recompra de tus participaciones, ¿no? Entonces, aquí como recomendación es siempre plantear y definir hacia dónde se quiere llegar, cuál es el camino que se quiere seguir y definir cuál es el modelo de negocio a largo plazo, ¿no? O sea, al final, respondiendo a esta pregunta, cada emprendedor, cada founder se va a dar cuenta de cuál es el camino que quiere seguir, ¿no? Y al final, pues siempre se tiene que rentabilizar el producto, obtener beneficios y cada uno, pues, entiendo que es una decisión propia de cada inversionista, de cada founder, ¿no? Vaya, qué gran resumen de todos los puntos importantes que debe cuidar una startup. Vestings, ESOPs, el sándwich, el famoso sándwich de Caimán, que por cierto también tuvimos una charla de eso, ahorita les paso más detalles. Mientras tanto quiero invitar, muchas gracias Amaya, pero invitar no quiero abusar del tiempo de nuestros speakers, pero si hay alguna pregunta por acá de alguien que quiera aprovechar que tenemos a Daniela, Mike y Amaya, aprovechemos un par de preguntas si las hay. Déjenme ver aquí. Buenas recomendaciones, Jerry. También un saludo que nos acompaña desde Carta, una herramienta de equity management
muy buena y muy poderosa. Jerry, muchas gracias también por estar por acá. Pero bueno, invito a ver si hay recomendaciones concretas, perdón, preguntas para nuestros speakers. Demos un espacio de cinco minutitos para ver si hay alguna pregunta y si no, sientan sus preguntas y las redirigimos a nuestros panelistas. Si quieren prender su micro, siéntanse en casa, pero bueno, pues, doy un par de minutitos a ver si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechando que andan por acá. Si no, adelante con toda la confianza, nos mandan sus preguntas y las redirigimos a Daniel, a Mike y a Maya. Pues, déjenme ver. Creo que no. Listo. A ver, si me permiten un minuto de spam, los redirijo también a los otros eventos. Muy conectado con lo que decía Maya, tuvimos un evento hace un par de semanas sobre flips, controladoras y exits, donde nos acompañó Eduardo Brandt de Krill y todo lo que toda startup y todo founder debe de saber en materia corporativa y fiscal, administrando su equity. Y fiscalmente, cuando hacen este sándwich de Caimán, Delaware, México especialmente, muy popular. Si son startuperos, se lo van a encontrar eventualmente. Entonces, échenle un ojo por allá y a las recomendaciones de Amaya, de Daniel y de Mike. Y también, aprovechando este espacio, pues invitarlos a los que nos acompañan a las certificaciones 2022 que lanzamos este año en materia de FinTech, que arranca el 28 de febrero, en materia de protección de datos personales, Startups and Venture Capital y innovación legal y tendencias en Legal Tech y New Law. Pueden ir al link ahí, legitlpages.co/academy. Ahí se pueden inscribir. Tenemos pases gratis para los abogados que se registraron en nuestra red en 2021, en el año pasado. Y pues nada, no me queda más que agradecer Daniel, Mike, Amaya, de verdad por sus consejos, sus aportaciones. Brutal todo lo que nos comentaron. Muchas gracias y de verdad espero que nos puedan seguir acompañando en este tipo de eventos. Al contrario, Isaac, digo, si me permiten aquí, te agradezco a ti, a todo el equipo que nos permite estar aquí, a Maya, Mike, pues un gusto y un honor haber compartido este panel con ustedes también. Y pues tengan mucho cuidado con sus datos genómicos, también hay el spam, ¿no? No participen en empresas que te dicen que van a cuidar tus datos y te lo prometen. Ya tenemos blockchain y ya lo puedes hacer mejor por smart contracts. Bueno, eso es todo. Ese era el spam de nuestro lado. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos. Un gusto compartir el panel. Mike, también particularmente gracias a ti, que también ya es un poco tarde, pero bueno, encantado de tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Y a Maya, también para ti. Y gracias a todos ustedes también que nos acompañan. Nos vemos en la siguiente. Que pasen bonita noche.